llegué a un momento de sobrepensarme tanto lo que colocaba en redes sociales que llegué a un punto de inacción. Ahora yo creo que estoy como volviendo a hacer las paces con las redes sociales, eh, después de pasar por un proceso de acompañamiento y de empoderamiento junto con mujeres pares que también han pasado por lo mismo y que dicen, hey, esto es normal y esto, tipo, no te dejes y continúa mostrando, publicando, haciendo, porque al final es autocensura. Estamos nuevamente aquí con nuestro programa de entrevistas a jóvenes líderes venezolanas en esta serie que hemos llamado Mujeres Camino al Poder. Y hoy tenemos también a Ana Ferreira. Me gustaría que tú misma te presentes. ¿Qué tal? Encantada con este espacio. Bueno, yo soy Ana Ferreira, yo soy una activista venezolana, yo trabajo en temas de inclusión y desmantelamiento de procesos represivos, sobre todo con temas de participación cívica, eh, específicamente de jóvenes y brechas de género. En este momento me desempeño como coordinadora de juventudes en la organización Cívicos, es una alianza de sociedad civil, y también soy consultora de la Unión Europea, de la Comisión de Alianzas Internacionales, precisamente para temas de inclusión de jóvenes, y co-creadora de una campaña de paz de Peace Direct que se llama La Paz Empieza Aquí. Entonces, Ma- bueno, encantada de estar aquí. Maravilloso, maravilloso. Me encanta verte otra vez. Bueno, tú puedes contarme un poco de tu trayectoria como una líder joven, porque eres una líder joven de Venezuela. ¿Puedes contar un poco tu trayectoria? Sí, bueno, yo comencé como muchas personas desde el colegio, desde la universidad, uno siempre busca espacios de participación, ¿no? Entonces, desde los centros de estudiantes, yo pasé por el movimiento estudiantil y poco a poco como que me empecé dando cuenta de que quería en verdad ocupar espacios de mayor toma de decisiones y estuvo muy ligado a mi como despertar feminista, el entrar a un cargo de representación estudiantil en mi universidad y enfrentarme a, es muy sencillo estar en el área de trabajo siempre y hacer todo lo que le llaman el backdoor, eh, pero qué difícil es pensar en presentarse y en dar la cara ante todos estos temas. Entonces, después de salir de representación estudiantil y de muchos ciclos de que fueron muy duros, de 2017, 2019, yo decidí irme por el área precisamente de fortalecimiento de representación en sociedad civil, para reducir un poco esas brechas a las que yo me había enfrentado como joven, tratando de tener incidencia en agendas que son gigantescas y que uno desde el movimiento estudiantil piensa que está teniendo muchísima influencia, pero en verdad es una brecha tan gigante que en verdad la toma de decisiones no la hacen los jóvenes, y imagínate las jóvenes mujeres. Entonces, de ahí empecé a contactarme con muchas organizaciones de sociedad civil, a entrar en muchísimas redes, y ahora puedo decir que soy eso, creadora de redes y trabajo eso, en fortalecer redes y conectar personas que están haciendo cosas magníficas con espacios donde esas cosas puedan resonar y puedan tener un mayor impacto. Maravilloso. Bueno, ¿y qué ejemplos de mujeres te inspiran, sean jóvenes o no tan jóvenes? No tan jóvenes, pero yo siempre pienso en la jueza americana Ruth Bader Ginsburg. A mí siempre me ha parecido que contra todo pronóstico y a lo largo de la historia, siempre tan polémica, pero con una opinión tan firme y tan decisiva sobre cambios tan gigantes que se han hecho en temas legales de participación de mujeres y latinoamericanas, también, también polémicos. Yo admiro mucho a Michelle Bachelet porque como mujer política, el empezar dentro de un ministerio como lo es
de la defensa, siempre me ha parecido que ha tenido como una carrera muy disruptiva, ¿no? Y como que tomando muchos espacios que usualmente no están ocupados por mujeres. Y tuve la oportunidad de conocerla cuando estaba trabajando como alta comisionada de derechos humanos y de verdad que me pareció un liderazgo muy admirable y una trayectoria que, wow, yo digo, como mujeres latinoamericanas es algo que admirar, estemos o no de acuerdo con muchas posiciones políticas, ¿no? Bueno, ¿y qué impacto tiene para ti la presencia de mujeres jóvenes en la política venezolana en términos de la agenda, de la toma de decisiones, o qué impacto tienen incluso las mujeres jóvenes en organizaciones de base o de la sociedad civil? Bueno, en Venezuela en particular vemos que mucha de la organización de sociedad civil está liderada por mujeres, pero el hecho de que la sociedad civil esté muy liderada por mujeres no significa que la toma de decisiones lo esté. Entonces hay una brecha muy grande entre sociedad civil y toma de decisiones políticas. Venezuela es un caso muy particular por el tema también de que ya la brecha de toma de decisiones está muy marcada, pero aún así, eh, si uno lo ve por categorías, hay tantos grupos ya formados de sociedad civil que han por años luchado por tener estos espacios que a veces no es tan permeable para nuevas generaciones. Entonces uno como joven se enfrenta a las estructuras ya establecidas y es muy difícil pensar en integrarse y mucho más sencillo pensar en crear algo nuevo y generar estructuras paralelas. Entonces, un desafío muy grande es precisamente esa conversación intergeneracional, ¿no? El que las estructuras que están de sociedad civil, que tanto han luchado por estar ahí y por abrirse su espacio y su camino para llegar a tener la relevancia que tienen, que tengan esa permeabilidad de transformación para que sean accesibles para los jóvenes y para las jóvenes mujeres, porque muchas de nosotras nos encontramos también ahorita la generación joven venezolana, tenemos una carga muy grande en temas eh, peso generacional que otros grupos no tuvieron. Nosotros el peso económico de mantener a nuestras familias ya desde un momento en que empezamos a trabajar, somos una generación muy, pudiésemos decir, envejecida porque empezamos a trabajar muy jóvenes. Cada vez uno ve menos estos espacios de esparcimiento que son tan necesarios para que la sociedad civil surja. Uno necesita poder encontrarse, pensar y crear en conjunto. Y si los jóvenes estamos siempre de un lado para otro resolviendo y además los espacios son tan limitados y poco permeables, es extremadamente difícil tener una incidencia y una narrativa buena. Y vemos también que para las mujeres y las jóvenes, eh, al llegar a espacios, tendemos a repetir un poco patrones en vez de luchar por transformar esas mismas organizaciones que tanto criticamos. Y esto pasa en muchísimos ámbitos, ¿no? De que realmente el sistema nos lleva a replicar en vez de a hacer lo incómodo que es luchar por transformar ya una vez estando dentro. Entonces, de esto pudiésemos hablar, pero horas y horas y horas de cada uno de los desafíos, pero creo que eso, tenemos un tema generacional muy interesante que choca con la dinámica actual de sociedad civil venezolana que ya de por sí en toma de decisiones es difícil. Y Ana, ¿qué sientes tú que puede hacer una formación para ayudarte a ti a sentirte más sólida o tener más claro cómo puedes luchar personalmente? Bueno, yo siento que yo estoy muy agradecida de verdad todas las personas y los espacios que se han abierto para precisamente educarnos y darnos herramientas. Entonces, a mí en lo personal, recuerdo muchísimo una conversación que tuvimos precisamente contigo, que fue cuando nos conocimos sobre incidencia. Eso para mí me abrió los ojos totalmente porque justamente a veces pensamos mucho en hacer, en qué podemos hacer, cómo podemos movilizarnos, pero no pensamos en cómo lo que hacemos tiene realmente un efecto en la toma de decisión y cómo no perder nuestro tiempo, esfuerzo, capacidad humana
en cosas que tal vez no tienen tanto efecto a largo plazo. Entonces yo creo que herramientas más de ese estilo, de profundizar en incidencia, de pensar muy bien en cómo hacer una utilización de recursos eficiente, algo que vemos mucho y justo el año pasado desde Civicus trabajamos en una investigación siguiendo a movimientos de base jóvenes para ver precisamente qué era lo que los movilizaba para continuar juntos, cuáles eran los desafíos, cuáles eran como las tendencias de movilización. Y una de las cosas más curiosas que descubrimos es que los movimientos de jóvenes no están pensando en una integración al sistema, se está pensando en cómo subsistir de una manera sostenible a pesar del sistema. Entonces, con modelos económicos autónomos, ya sin pensar en financiamientos o alianzas con el gobierno, sino pensando directamente en cómo yo puedo hacer para que mi organización haga algo que la haga autosustentable, bien sea exposiciones de arte, hacen mucho, venta de productos, y todo muy relacionado al mismo activismo. Entonces, creo que ahí hay un tema en sostenibilidad y en cómo se están transformando los movimientos, que también vale mucho la pena generar más herramientas y profundizar más, porque hay unos aprendizajes magníficos de muchos movimientos que ya han avanzado demasiado y que es un buen camino y un buen ejemplo para muchos de nosotros. Bueno, y sobre el tema este de las redes sociales que es tan importante para los jóvenes, eh, ¿cómo crees tú que las redes sociales pueden ser utilizadas para superar estereotipos, barreras que a menudo enfrentan las mujeres jóvenes? A mí me parece muy, muy, muy loco cómo el espacio de las redes sociales es tan violento para el activismo de mujeres, porque los comentarios que no se dicen de frente, sino que están escondidos detrás de estas barreras físicas, se hace mucho más sencillo decir toda cantidad de cosas hirientes. Entonces yo puedo decir en lo personal, y aquí hablo muy, muy, muy personal, cuando yo estaba en movimiento estudiantil y tenía una posición de liderazgo, de representación más bien, como de representación de grupos, eh, para mí era demasiado difícil pensar en qué publicar, pensar en cómo comunicar, porque por una parte, si colocaba algo demasiado personal sobre mi vida, bien sea, no sé, me fui a la playa con unos amigos, cantidad de comentarios eh, con miles de cosas sobre mi cuerpo innecesarias que te cohiben mucho decir, ok, entonces ya no puedo publicar sobre mi vida privada de esta manera o no puedo mostrarme de esta forma porque me veo muy poco seria. Entonces ahora lo hago de esta manera. Ah, mira, me dicen que estoy dejando de ser auténtica. Entonces llegué a un momento de sobrepensarme tanto lo que colocaba en redes sociales que llegué a un punto de inacción. Ahora yo creo que estoy como volviendo a hacer las paces con las redes sociales después de pasar por un proceso de acompañamiento y de empoderamiento junto con mujeres pares que también Mm. han pasado por lo mismo y que dicen, hey, esto es normal y esto, tipo, no te dejes y continúa mostrando, publicando, haciendo, porque al final es autocensura. Entonces creo que muchas de mujeres jóvenes nos enfrentamos a la autocensura de la presión de las redes sociales y de enfrentar tanta crítica que no es una crítica a ideas, a pensamiento, a accionar, es una crítica personal a nuestra existencia. Y eso es muy, muy, muy victimizante y también nos lleva a repensarnos nuestro rol en liderazgo. Eh, en verdad creo que para mí ha sido tanto una herramienta poderosísima para transmitir mensajes como una herramienta de repensarme a mí misma mi rol y de hacerme preguntas existenciales acerca de si de verdad por el resto de mi vida una está dispuesta a recibir tantos golpes siguiendo, alzando la voz en plataformas como X, Twitter, Instagram, que son tan poco gratas
en interacción con mujeres jóvenes y mujeres en general que hacen política, tienen opiniones y tienen posiciones de liderazgo. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta, pero necesitamos verla con muchísima más empatía y necesitamos también entre mujeres hablar más de lo difícil que es ocuparlas. Ujú. O sea, que podría ser una buena idea crear redes de mujeres jóvenes que se apoyen en las propias comunicaciones de las redes sociales, que no permitan, Totalmente. sí, que no permitan comentarios sexistas, porque le sucede a todas las mujeres políticas. A las mujeres lo vimos en las campañas de la primaria, pero se ha visto en todas las campañas, Sí. no solo en Venezuela, que a las mujeres se las ataca por su físico, eh, por si habla mucho, entonces es una bruja, si es demasiado asertiva, entonces es una machorra, o yo qué sé, todos los comentarios que tienen más que ver con el ser, con la apariencia física, mucho más que, como tú dices, que sobre las ideas. Y Pero la me vida parece, privada, y la vida privada, sí. porque o sea, uno a perfiles de liderazgo hombres, el mundo no está tan pendiente de con quién están saliendo, Ujú, qué hacen en su tiempo libre, eso es responsable o irresponsable. eh, una cantidad de cosas que tú dices, wow, termina tu vida privada y tu vida pública separándose tanto que eso es algo antinatura para incluso liderazgos jóvenes, porque algo que criticamos mucho es esa misma deshumanización del perfil político, ujú, que no lo sentimos tan cercano. Entonces uno piensa, bueno, entonces yo como liderazgo voy a intentar mostrarme lo más genuina posible, pero wow, qué difícil es no esconder lo personal, siendo que lo atacan tanto. ujú. Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas ya para ir cerrando. Y una es que me encanta saber cuál es la mayor inconformidad que tú tienes, bien sea en tu vida personal, en tu trabajo, en tus actividades, existencial. Bueno, te diría que en este momento es un balance de lo personal y lo laboral. Wow, qué difícil es. En este momento, eh, Venezuela está pasando por un momento económico que tal vez no es tan brusco como han sido otros ciclos de nuestra crisis, pero ha sido muy violento hacia el empresario y, y la familia en general. Entonces, los costos de todo estando tan elevados y uno soñando y haciendo vida en un ámbito tan volátil como lo es la sociedad civil, de verdad te pone a repensar mucho tu rol y a tener una crisis existencial muy grande en cómo balancear, sostener esta carga tan grande que es la familia, el vivir en Venezuela y el lidiar con todos estos cambios y sobre todo enfrentar lo costosa que está la vida y lo difícil que es ganarse la vida con todo esto tan bonito que es el activismo y que es la participación, pero que uno deja mucho más de lo que reciben en muchos ciclos de él. No es un trabajo estable que uno dice, bueno, eh, sé lo que va a pasar conmigo dentro de 2 años, en verdad no lo sé. Es tan cambiante y esa inestabilidad también. Incertidumbre, sí, ¿no? Una Exacto. incertidumbre. Y esa incertidumbre en parte es algo sabroso de esta etapa, porque siento que estoy experimentando muchas cosas diferentes que me nutren mucho, pero es muy difícil con la necesidad de estabilidad que Venezuela está demandando. Entonces creo que hacer ese balance, esa crisis existencial de lo que estoy haciendo versus lo que demanda mi contexto de mí, es muy, muy difícil. Y sobre todo también ahorita el tema seguridad eh, y el tema de censura por todo lo que está sucediendo, estos 2 meses han sido muy rudos y psicológicamente eso a uno lo coloca en una trinchera de no sé en qué momento algo que diga, haga, accione, me va a colocar en peligro y claramente nada de lo que uno hace
debería de colocarlo a uno en peligro. Y bueno, esa es una cosa que preocupa mucho porque uno ha visto muchos amigos de uno que han tenido que salir del país exiliados y eso es un cambio de vida, de verdad, no poder volver al país es algo que me da un miedo horrible, no tienes idea, Natalia. Entonces diría que esos son mis dos crisis existenciales en el momento, no es Y poco. bueno, y dentro de ese contexto que tienes, bueno, ¿qué proyectos tienes en marcha? ¿Qué iniciativas tienes en marcha? Bueno, ahorita me tiene muy emocionada que acabamos de hacer el lanzamiento de la campaña de paz de Peace Direct. Justamente de lo que trata es que 20 personas que trabajamos en construcción de paz desde la sociedad civil, desde distintos ámbitos, de distintas partes del mundo, nos reunimos a ver cómo podemos resignificar la palabra paz, qué significa para nosotros y cómo podemos generar una narrativa que sea nuestra, que sea local y que no sea impuesta. Uno ve muchas campañas gigantes de ONU, gobiernos, etcétera, donde uno habla de paz y en verdad alguien que hace vida y trabaja en Venezuela, en eh, Nicaragua, en Nigeria, no te resuena. Entonces hicimos esta campaña para precisamente resignificar la palabra paz y recordar que la paz empieza en lo local. La paz empieza con lo que tú y yo hacemos, con conversaciones como esta, la paz empieza desde los colegios con los valores que se imprimen en cada una de las clases, empiezan con la empatía y la solidaridad que uno muestra cada día en su trabajo, en la calle, empieza con muchísimas cosas, empieza en la casa. Entonces, estamos llevando y aterrizando mucho más lo que es el concepto de paz y tenemos un manifiesto que precisamente esperamos que pueda generar una especie de movimiento transformador de no solamente es que la paz es local, es que para que la paz sea local necesitas que el financiamiento de movimientos de paz sea mucho más flexible y muchísimo más no intermediado, necesitas que haya una visibilidad mucho mayor de grupos de base y necesitas que el trabajo de paz esté mucho más conectado, que haya más herramientas en lugar de estos conceptos colonizadores de esto es lo que yo siento que se debe hacer en tu país. No, es al revés, es más de abajo hacia arriba como surgen las soluciones. Entonces eso es lo que nosotros queremos lograr. Es una campaña bien bonita, justo la empezamos a lanzar en enero y van a venir muchas actividades, muchas cosas alrededor del mundo. Estamos en ella dos venezolanos, yo y un compañero que se llama Luis Alvarado. Entonces, bueno, diría que eso es ya lo que te digo, recomendadísimo que lo revisen, que se sumen, aquí dispuesta a cualquier cosa, ponernos en contacto y entre más seamos que tengamos una narrativa local y de apropiación de nuestros propios conceptos, mejor. Maravilloso y por supuesto que nos sumaremos. Y aparte de ese proyecto, pues ya para finalizar, te quisiera pedir cómo te ves tú de aquí a 3 años, dónde te gustaría estar, cómo te gustaría estar, cuál es tu sueño. Yo me veo liderando muchas redes. Veo como creciendo las redes que yo ya he creado en Venezuela, conectarlas muchísimo más con redes internacionales, darles mucha más fuerza y tanta gente magnífica que está haciendo tantas cosas que tengan más fuerza, más estructura y más capacidad de generar transformación. Entonces yo en 3 años me veo como una especie de habilitador de que mi generación y otras generaciones que nos están siguiendo y que están de verdad siendo muy activas, podamos tener los espacios y los momentos para poder crearnos y soñar y ser, sí, accionar de una manera efectiva. Y yo me veo construyendo eso y 100%
no lo veo solamente en Venezuela, sino hay tantas cosas que yo he aprendido de redes internacionales y de redes regionales y de hablar con activistas de otros lados que siento que esa conexión es muy necesaria y veo que me estoy encaminando hacia allá. Y 100% me encantaría ya en 3 años estar activamente pensando en mi rol dentro de la política venezolana, dentro de cómo influir, incidir en esas tomas de decisiones que se están haciendo de una manera más directa, ya conectar todas las redes de sociedad civil con algo más directo de toma de decisiones. Ya será tiempo. Bueno, Ana, y para finalizar, ¿qué recomendación le darías a las jóvenes para que puedan ocupar posiciones de liderazgo? ¿Qué necesitan? Yo diría primero grupos de apoyo. A mí me cambió la vida conversar con otras mujeres desde un espacio de sororidad y hay muchas cosas que a una le pasan que no tenemos el nombre para eso hasta que lo socializamos y nos damos cuenta de que no es que tú hiciste algo mal, no es que se te está haciendo difícil porque no eres suficientemente capaz, no son muchas de las cosas con las que nos autoenvenenamos la cabeza para, para decirnos que no podemos, sino que hay muchas de esas cosas que forman parte de nuestro entorno y de nuestro sistema y que si no las identificamos y no hablamos con otras mujeres acerca de cómo ellas han lidiado con esto, es muy difícil hacerlo sola. De verdad que encontrarnos en otras mujeres es extremadamente importante. Yo empecé en el ejercicio desde 2020 de comenzar a hacer círculos de mujeres precisamente para este tema, para generar conversaciones y generar conexiones y abrir nuestra mente. Y he encontrado de verdad siempre esa idea de que en el espacio que tú ocupes, busca a las mujeres que están en ese espacio y hablen, conversen. Tan difícil y tan separadas que estamos, que hay que hacer el ejercicio activo de encontrarnos. Y wow, cuando lo encuentren, cuando generen esos espacios, lo van a agradecer de sobremanera y va a cambiar muchísimo el enfoque con el que enfrentan los problemas y no se van a sentir solas. Diría que para mí eso es lo principal. Maravilloso. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado aquí hoy. Te agradezco muchísimo, te deseo mucho éxito en todo y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a ti, Natalia, y también por siempre generar estas conexiones. De verdad que agradezco muchísimo todo, no solo en conocimiento, sino en conexión humana y en toda esta red de mujeres en política y mujeres en transformación en Venezuela, que es necesario es conversar y encontrarnos. Muchas Bueno, gracias. un gran abrazo.